Bueno, buenas tardes a todos. Quería dejarles esta charla como refuerzo de la unidad 2. Vamos a tratar un poco el tema de las organizaciones. Ya les hemos hecho llegar material para que complementen la bibliografía. Y hoy quiero darles algunas precisiones o algunos ejemplos sobre las organizaciones y su dinámica, cómo nos ayudan de alguna manera a sostener el crecimiento en los distintos países y sociedades. Algunas preguntas que me gustaría hacerles llegar para que reflexionemos juntos son: ¿para qué sirven las organizaciones? ¿O qué instrumento o qué herramienta puedo tener para poder entenderla mejor? ¿Cómo las puedo llegar a definir? ¿Qué es el límite entre una organización y su entorno? O sea, ¿cómo podemos definir esa adaptación entre una organización, una empresa, el Estado y el entorno que lo rodea? ¿De qué manera se influyen? ¿Qué herramientas también podemos tener para entenderlas mejor? Y también si esas herramientas son aplicables a todas las empresas de la misma manera o podemos utilizar herramientas distintas. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la vida diaria. De hecho, nacemos en una organización, como puede ser una maternidad, un hospital. Después nos desenvolvemos en los colegios, que son también organizaciones, instituciones. Vamos a leer o practicamos un deporte en una biblioteca, en un club. Hacemos trámites en el Estado. O sea, siempre estamos tratando de gestionar nuestras vidas dentro de instituciones. Entonces, por ahí es más fácil definir con un ejemplo lo que es una organización que encontrar una definición de tipo académico, a la cual también vamos a llegar en un breve minuto más. Entonces necesitamos entender también que la organización no necesariamente tiene un ropaje jurídico único. Puede ser una empresa unipersonal, puede ser un sector estatal, un hospital público, inclusive puede ser una asociación civil sin fines de lucro, las famosas llamadas ONG, o también puede ser un simple programa dentro de un ministerio, por ejemplo, un programa nacional materno-infantil en el Ministerio de Salud. Siempre podemos encontrar, digamos, ejemplos de organizaciones y organizaciones que están dentro de otras organizaciones, es decir, como si fuera una especie de sistema y subsistemas. Inclusive vamos a hablar también un poquito, no sé si lo haremos hoy o lo haremos en otra clase, pero esto de relacionar la empresa con los sistemas. Bueno, entonces ejemplos los tenemos bastante reconocidos a casi todos: escuelas, hospitales, municipios, asociaciones de bomberos, todo lo que prácticamente regula nuestra sociedad, pequeñas localidades o grandes, no importa, siempre vamos a estar rodeados de organizaciones. Entonces llega la hora de preguntarnos, bueno, ¿y cómo puedo entender mejor qué son estas organizaciones? ¿Qué ingredientes, qué cosas encuentro adentro de la organización? ¿Qué cantidad de personas más o menos las pueden integrar? Si son todas grandes o pequeñas. Algunas cuestiones distintivas son estas que están acá en la pantalla que ustedes están viendo. Todas tienen objetivos, esto es así, o sea, siempre hay un fin último en el cual la organización está apoyada como deseo. También es cierto que todas las organizaciones tienen personas, o sea, es más, yo diría son el elemento principal. Todas las organizaciones también trabajan de alguna manera específica, o sea, cada una tiene su modo de dividir el trabajo, no operan todas iguales, sino que lo van a hacer en función de la calificación de sus colaboradores y de las funciones que tengan que desarrollar. Todas las organizaciones también tienen como distinto tener profesiones, saberes y conocimientos y habilidades, y yo también, distintas en cada una de ellas que están presentes. Todas las organizaciones también poseen una ideología, un compromiso sobre algo que quieren lograr. La gran mayoría de ellas trabajan con recursos, es decir, tienen un presupuesto asignado, y si no de alguna manera, si no es formal, de alguna manera tienen algún grado de planificación. La mayoría de ellas también, cuando son de tipo físico o presencial, tienen determinados metros cuadrados que ocupan. También, ya me animo a decirlo, hay organizaciones que no poseen metros cuadrados, sino que lo que tienen es una existencia de tipo virtual y no física, y también son consideradas organizaciones. Pero volviendo entonces a la reflexión inicial, ¿por qué decimos que estas organizaciones tienen que cumplir todas estas características?
y así podemos arrimarnos de alguna manera a cuál es la importancia que tiene una organización. Y como definición, me animo a sugerir esta, más allá de la que ustedes encuentran en los textos. Una organización es una combinación de medios humanos y materiales que están disponibles en función de conseguir un fin, según un esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre los diferentes elementos que la constituyen. Fíjense que está resaltado acá, primero que es una combinación de medios. Acá lo difícil es encontrar esa mejor combinación de medios, porque podemos tener las empresas tienen muchas combinaciones entre recursos materiales y recursos humanos, pero habrá que definir como habilidad del directivo encontrar la mejor combinación de esos recursos. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo de la manera más eficaz y eficiente. Esto lo venimos repitiendo de las primeras clases. Pero además hay otro elemento importante acá dentro de la organización, que es el esquema de las dependencias y las interrelaciones. Las organizaciones, esto tiene que ver mucho ver con el componente humano. Las organizaciones son lo que en definitiva piensan y hacen sus elementos humanos. Es decir, de las relaciones y de las interrelaciones de la gente que trabaja dentro de la empresa y de las jerarquías o relaciones de dependencia de quién colabora con quién y quién es superior a quién, de ese juego de estructuras, de jerarquías, funciones e interrelaciones, surge definitivamente la verdadera consecución o no del objetivo. O sea que acá hay dos grandes variables: combinar bien los recursos y lograr las mejores interrelaciones. También es cierto que la organización la podemos definir quizás con alguna otra precisión o desde alguna otra mirada. Repito, no hay una sola definición. Y por ejemplo, esta de Richard Hall es bastante acertada en cuanto a que desglosa de alguna manera los componentes y dice: es una colectividad con límites relativamente identificables. Claro, es decir, entre una organización y su contexto hay un límite. Todo el mundo sabe aproximadamente qué es lo que está dentro de la empresa y qué es lo que está fuera de la empresa. Pero muchas veces estos límites, más con la globalización y con la era de la tecnología de información, esos límites a veces son bastante difusos o son difíciles de identificar. Por supuesto que todas esas organizaciones tienen un orden normativo, es decir, internamente en las empresas, las organizaciones tienen reglamentos, tienen estatutos, tienen reglas, tienen instrucciones, para tratar de fijar de alguna manera normas que rijan la forma de hacer el trabajo y que lo que llevan en definitiva es a un orden. Justamente el caos, que sería natural que se formara en una organización, digamos, lo que limita el caos es justamente este orden normativo, que cada uno sepa a qué atenerse y que haya reglamentos. También sabemos, como dice la definición, que hay una escala de autoridad, es decir, en una organización hay alguien que manda a otros. También sabemos que hay muchos sistemas de comunicaciones internos, que es lo que alimentan, es la sangre que nutre a la organización, la comunicación. También existe una base relativamente continua con el medio, es decir, las organizaciones no permanecen para toda la vida, o sea, simplemente estamos hablando de que las empresas u organizaciones están de alguna manera buscando una continuidad, pero que esa continuidad es relativa en función de la mayor o menor presión que le ofrezca el entorno. Si el entorno presiona demasiado, la organización no se adapta lo suficiente y puede tener riesgos de desaparecer. En cambio, si esa adaptación es bastante rápida, se cambian, se ajustan las relaciones de manera permanente, en ese caso la continuidad pareciera ser un poco más sencilla. Pero bueno, también cierra acá el autor con una frase que dice que es un conjunto de actividades que se relacionan con una meta o para buscar un fin, y eso es más o menos lo mismo que veníamos comentando. Hay otro autor de la Universidad de Buenos Aires, que es el titular de Principios de Administración en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, de carrera de contador y carrera de licenciado, que es el doctor Jorge Etkin, a quien tengo el gusto de conocer de distintos congresos. Y Jorge nos dice lo siguiente: las organizaciones se basan en acuerdos o leyes de creación, en el marco de relaciones de poder
y se movilizan detrás de sus proyectos de autosuficiencia en un contexto que le demandan servicios o prestaciones. Fíjense que él hace hincapié que las organizaciones nacen en base a acuerdos. O sea, generalmente 2 o 3 personas se juntan, se ponen de acuerdo sobre lo que van a hacer, lo que van a aportar, lo que quieren conseguir, y a ese acuerdo Etkin le llama leyes de creación. Y después habla de un marco de relaciones, eso mismo que Richard Hall recién les comentaba, hablaba de un marco normativo y de las interrelaciones. Y se repite acá el criterio finalista, ¿no? Que buscamos proyectos, y buscamos tener autosuficiencia, es decir, tratamos de ser autosuficientes. En las empresas esto a veces se logra, a veces no, en un contexto en que la sociedad nos demanda servicios y nos demanda prestaciones. Esto ya sea servicios, productos, bienes o lo que fuera. Y le agrega a Etkin a su definición, se integra a la organización con grupos diversos. Esto es verdad, es decir, la gente que llega a la organización tiene sus propias personalidades, sus propios estudios, sus propias capacidades, habilidades, y obviamente el directivo tiene que tratar de conciliar con ellas, y se lo hace con fines no siempre complementarios, es decir, no siempre los fines individuales están alineados, con lo cual es necesario tratar de alinearlos para bien de la organización, y le agrega Etkin un concepto, dice, en concepto de un contexto en permanente cambio. Fíjense que aparece la palabra cambio, sin ninguna duda lo vamos a tratar en otro momento, pero el cambio es realmente una variable sine qua non a contemplar en la vida de las organizaciones, porque es lo que propone realmente el contexto, que las organizaciones cambien, y de esa relación de organizaciones que se adaptan al cambio versus organizaciones que no se adaptan al cambio, pareciera ser que esa es la posibilidad de supervivencia y crecimiento. Entonces, repito, el concepto de organización tiene que ver con pautas de relación estables entre individuos y grupos, tiene que ver con la idea de buscar una acción conjunta, tiene que ver con lograr esfuerzos combinados, como decíamos al inicio, y todo ello dentro de un contexto que cambia y que también requiere sí o sí una adaptación obligatoria para no perder el rumbo. Así que así van apareciendo como las ideas fuerzas. Las organizaciones tienen actividades conjuntas, tienen criterios finalistas, tienen configuraciones o relaciones que son relativamente estables, que comparten individuos, y que lo hacen en un contexto o dentro de un contexto que es cambiante. Entonces, acá tenemos 3 características o atributos de la organización que son específicamente, digamos, citados por los analistas. Una es la reflexividad, la recursividad y el aprendizaje. La primera de ellas tiene que ver con qué capacidad tiene la organización para hacer una mirada crítica de cómo está funcionando. Las organizaciones tienen esa capacidad de autocriticarse o de poner bajo la mesa de la reflexión cómo está trabajando con su funcionamiento. Y eso es la condición de reflexividad. O sea, hacemos una reflexión de cómo hemos venido trabajando hasta el momento. Otro atributo de las organizaciones es la recursividad. O sea, generalmente se reiteran en aquello que les da autonomía o las mantiene vivas o les permite crecer. O sea, hay una tendencia de las organizaciones a repetir aquello que les ha ido bien o que les ha asegurado cierta supervivencia, o se sienten inclinadas a mantener una relación de autonomía, es decir, de poder autodeterminarse para poder crecer. Y esa es la condición de recursividad. Y finalmente, el otro atributo interesante es el aprendizaje. Hoy en día la mayoría de las organizaciones que se llaman inteligentes tienen una cuota de aprendizaje importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad de incorporar nuevas ideas y significados. De la misma manera que el ser humano aprende, el profesor aprende, el alumno aprende, las organizaciones también aprenden. Y de esa manera se va formando, se va generando un conocimiento nuevo, y ese atributo de la organización es lo que le permite adaptarse mejor.
Entonces aparecen como condiciones para que la organización se quede y permanezca en el tiempo, dos referencias claves. La organización va a ser viable en la medida en que se diferencie de su entorno y trate de poder adaptarse a él como resultado de sus capacidades y sus principios. Es decir, una organización es viable cuando mejor se adapta a su entorno. Y a su vez, la otra referencia o característica interesante es la autoorganización, que cada empresa o cada organización tiene una compleja capacidad para mantenerse dentro de un estado en el cual se siente cómodo. O sea, las organizaciones generalmente tratan de mantener ese, esa facilidad para poder permanecer. Y esa capacidad se llama autoorganización. Algunos otros autores también desde la teoría del sistema lo pueden citar como la homeostasis, una palabra que suena difícil, pero no hace más referencia que a esta capacidad de autoorganizarse. Entonces, uno de los interrogantes iniciales que nos habíamos planteado es cuál es el punto en el cual se encuentra lo que está afuera y lo que está dentro de una organización. Es decir, ¿dónde me sitúo y por qué es tan importante este lugar? ¿Cómo puedo entender que lo que pasa adentro también tiene relación con lo que pasa afuera? Porque no hay ninguna organización que pueda vivir, digamos, sin mirar lo que está pasando afuera. Yo siempre les hice hincapié, me acuerdo en una de las clases, que Peter Drucker decía, mire, si usted es un buen administrador, mire lo que está pasando afuera, adentro solo hay costos, decía Peter Drucker. Y bueno, esto es un poco la relación que intentamos ver ahora. Es decir, la organización tiene una producción interna, que obviamente, como siguiendo la teoría de sistemas, lo que hace es tomar recursos desde del medio ambiente, operarlos, transformarlos y obtener productos, y lo mismo hacen las otras empresas, es decir, las otras empresas que están dentro del proceso de producción externa, que son generalmente competidores, también tienen un sistema productivo similar, también tienen recursos, también operan sobre ellos y también obtienen productos para ofrecer. Entonces, esa es la lógica. Son varias empresas que están dentro del mismo mercado, que elaboran productos, que intentan conseguir un resultado en la sociedad, cuál es satisfacer las necesidades que el mercado está demandando. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de esa manera se satisfagan de la cobertura o de la oferta que le hace la organización. Digamos, esto es lo que justifica el fin de las organizaciones. Producir recursos, producir servicios, producir bienes para satisfacer a la comunidad. Ese es el fin social de toda organización. ¿Cómo las podemos analizar a las organizaciones? O sea, ¿con qué herramientas podemos llegar a entenderlas mejor? Yo voy a citar algunas, por ahí los autores tienen un listado más grande, pero para que nos podamos situar, es decir, de la misma manera que si nos paráramos en la postura de un consultor y llegamos por primera vez a la empresa, decimos, bueno, ¿y cómo hago para conocer lo que pasa acá adentro de una manera rápida? Para que no tenga que entrevistar a todos y cada uno de los integrantes que me cuente qué es lo que hace. Entonces, de una manera rápida y una especie de auditoría, yo podía decir, bueno, mire, la idea es saber la historia de la empresa, de dónde viene, quiénes la fundaron, qué es importante para ellos, saber en qué contexto y en qué coyuntura está trabajando, si tiene poco, muchos competidores, si tiene un mercado grande, un mercado pequeño, a qué población asiste, o sea, cuál es el marco geográfico en el cual se desenvuelve, dentro de qué políticas sectoriales está trabajando, es decir, cuál es la industria o el ramo al cual se dedica, si es una empresa de la industria láctea o es la metalurgia o es del sector servicios. O sea, cada sector industrial va a tener una política diferente. Quiero conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus demandas, qué actores tienen ahí adentro en esa organización, es decir, cómo son las relaciones de poder. Recuerden que yo insistía mucho en las definiciones, o sea, no solamente es una combinación de recursos, sino es una configuración de relaciones. Quiero saber, para poder entenderla mejor, cuáles son sus recursos humanos y financieros, es decir, con qué poder de recursos cuenta, y cómo se trabaja ahí adentro. Un poco cómo es la cultura de la organización, cómo son sus modos de trabajo, cómo está dividido el trabajo. Todo esto, si ustedes miran la columna de la derecha, yo lo puedo conocer con
los documentos que me pueda ofrecer la empresa, sus estatutos, sus reglamentos, la perspectiva que tienen los actores a través de sus planes. Necesito conocer cuáles son sus planes a futuro, de corto y mediano plazo. Quiero saber cuál es su organigrama, qué estructura tiene, cómo se relacionan, quiénes mandan a quién, si el organigrama tiene muchos niveles, pocos niveles, si hay mucha centralización en la cúspide o no, qué es lo que produce institucionalmente, es decir, cuáles son las huellas que deja la organización a través de sus actas, a través de sus políticas, cuáles son sus sistemas de planificación y gestión, es decir, si cuentan con presupuesto, si llevan un sistema contable, si tienen sistemas de control, si tienen algún programa de marketing, o sea, todo eso, lo que sea, los sistemas que utiliza la empresa me interesa para poder conocerla. Y finalmente, necesito saber o hacer alguna visita para conocer su espacio físico y tener una idea de cantidad de metros cuadrados, cantidad de depósitos, cantidad de funciones distintas, complejidad del proceso productivo, etc. O sea, esto sería como una especie de checklist en el cual yo, si llego como consultor a una empresa, voy a tener que hacer una radiografía de la manera similar a que nuestro médico de cabecera nos pide análisis. Nosotros previamente, antes de establecer un diagnóstico, vamos a intentar conocer todas estas variables como para poder comprender mejor a la organización. En la medida que la comprendamos mejor, vamos a poder diagnosticar mejor y ofrecer mejores soluciones. Entonces, la manera de cómo comprendemos a la configuración de las organizaciones es cómo se disponen los recursos para garantizar los procesos internos y externos de una organización. Es lo que se llama la configuración. En la manera de entenderla, es decir, bueno, ¿y cómo está configurada la organización? ¿Cómo son sus relaciones hacia adentro y hacia afuera? Simplemente lo vamos a reflejar ahora como idea central nada más, pero este tema se va a ver de una manera ampliado en la unidad 5. Pero yo ya quiero dejarles algunas ideas. Las organizaciones se reestructuran, algunas con diseños diferentes, otras se asemejan, pero básicamente cuando hablamos de la estructura de la organización, yo quiero que ustedes vayan sabiendo que estoy hablando entonces de cómo se divide el trabajo en esa organización, cómo se coordinan las tareas, y a la suma de esta división de trabajo y a esa coordinación normalmente recibe el nombre de. ¿Cómo se diseñan las organizaciones? Bueno, para ir teniendo también un pantallazo mínimo, cuando yo quiero diseñar internamente una organización, lo que estoy tratando de hacer es distribuir los recursos, definir la coordinación de los puestos, o sea, cómo vamos a hacer para que cada uno sepa lo que debe hacer. Tengo que fijar procedimientos, flujos de tareas, cómo va a seguir la actividad, si es una producción en serie o va a ser para estoquear. ¿Qué definiciones voy a tener yo de ese proceso? Primero defino la actividad que quiero hacer, después defino quiénes van a ser mis colaboradores, o sea, los recursos humanos, después trato de encontrar la mejor combinación de recursos y medios, defino esa relación, o sea, quiénes van a ser supervisores, quiénes van a ser coordinadores, quiénes van a ser colaboradores, y finalmente establezco sistemas y procedimientos para poder llegar a tener lo que decíamos, el orden normativo. Con todo eso yo logro una estructura que en la mayoría de las empresas uno lo ve reflejado en el organigrama. Pero, insisto, no quiero aclarar algo, no es lo mismo estructura que organigrama. El organigrama es un elemento de la estructura, pero no el único. Digo porque por ahí en la jerga popular está muy visto o relacionado como que la estructura es el organigrama y se acabó. No, la estructura es mucho más que el organigrama. Después vamos a ver que dentro de la estructura también están los manuales de la organización, los manuales de política, es decir, hay un montón de elementos, además del organigrama, que forman parte de la estructura. Lo aclaro por las dudas. ¿Cómo coordino, cómo puedo hacer que esa relación de los procesos sea más beneficiosa? Los autores hablan primero para coordinar la tarea de un ajuste mutuo, es decir, el ajuste mutuo es cuando yo me pongo de acuerdo con mi compañero de trabajo, bueno, cómo podemos colaborar uno con el otro. La otra forma de coordinar es mi jefe en caso que yo sea el dependiente, mi jefe conmigo, o sea, cuando él tiene una supervisión directa conmigo, bueno, él trata de coordinar a través de su orden
la tarea que yo voy a realizar. Y otra cuestión que ayuda mucho a la coordinación de las tareas es la estandarización. Es decir, la estandarización lo que lleva es a que todos los procesos que pueden hacerse de la misma manera bajen las instrucciones de esa forma, cosa que la producción alcance una igualdad de procesos, supuestamente buscando también una igualdad de calidad. Y a esto le llamamos entonces estandarización. Cuando los procesos están escritos, están formalizados, todo el mundo sabe cómo debe hacerlo y no hay otra manera de hacerlo, sino que esa es la estandarización, esa es la norma. Y eso a las empresas les trae confiabilidad de que los procesos no se van a salir de un formato. Y eso ayuda a la tarea de coordinación. Normalmente en el Estado es donde se ve mucho esto de la estandarización, es decir, los procesos de la administración pública no hay mucha creatividad en el sentido de poder cambiar las reglas de juego. Todo lo contrario, los reglamentos, las formas de trabajar, las políticas, las ordenanzas, le dan un marco formal y eso ayuda a que los procesos sean siempre iguales. Cuando se estandariza, generalmente vamos hacia los procesos repetitivos, pero nos aleja del desorden y nos aleja de la posibilidad de que haya mucha variación entre un proceso y otro. Bueno, para no cansarlos con este tema, enseguida seguimos con otro tema, pero, por ejemplo, vamos a repasar. Primero, recuerden las definiciones de los distintos autores, la que comentamos de Jorge Etkin, no se olviden de las características de las organizaciones. Acuérdense entonces que hay distintas maneras de configurar a una organización, que eso lo vino explicando bien Misberg, esto que expliqué del ajuste mutuo, del supervisor y la estandarización, tiene que ver con el enfoque de Henry Misberg, digo por si ustedes lo ven a este autor citado en los textos. Y bueno, y en definitiva entender que los diseños estructurales de las organizaciones en definitiva son situacionales, o sea, dependen o responden a un contexto y a un determinado momento, pero que esos diseños no son estáticos, son dinámicos, y las configuraciones de las organizaciones cambian, de hecho, más rápidamente de lo que uno supone. Bueno, y ahora para completar un poco la charla, quiero repasar un poquitito y ejemplificar un poco el concepto de organización. Con eso, digamos, nos vamos a sentir, digamos, por ahora satisfechos. Son sistemas sociales, como dice por ahí Amitai Etzioni. Les recomiendo un libro de Amitai Etzioni que se llama Organizaciones Modernas, que está en biblioteca, y por ahí pueden leer el primer capítulo o el segundo para tener esta noción que estamos dando. Son sistemas sociales compuestos por individuos y grupos de individuos que mediante la utilización de recursos humanos, materiales y financieros desarrollan un sistema de actividades coordinadas para algún objetivo común. Hasta allí no hay nada nuevo, simplemente retomo ese concepto como para explicarles de qué se trata este tipo de organizaciones. Por ejemplo, vamos a hacer, como cubre el programa, y así lo pide, distintos tipos de organizaciones. Por ahí hay muchas clasificaciones. Si ustedes ven el libro de Chiaveinato, que se llama justamente Administración, en algún momento van a encontrar justamente el título así, Tipología de las Organizaciones, y si no, cualquier otra tipología que puedan encontrar por internet les va a servir. Las organizaciones, entonces, por sus fines, las podemos clasificar en con y sin fines de lucro. Esto resulta muy fácil de entender. Hay gente que busca detrás de su capital invertido una ganancia y hay otros que tratan de satisfacer simplemente una necesidad social. Organizaciones con fines de lucro, bueno, dentro de ellas tenemos las comerciales, las industriales, las de servicio, las financieras, o sea, en definitiva, todo el espectro de empresas que nosotros conocemos entra en esta categoría, organizaciones con fines de lucro. Después hay otras como sin fines de lucro y también la lista puede ser más larga, deportivas, religiosas, culturales, de beneficencia, y podemos seguir sumando un montón de instituciones sin fines de lucro, las que defienden intereses sectoriales, las cooperativas, los sindicatos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una asociación de bomberos, en definitiva, el ALCE, Cáritas, Greenpeace y todas las que ustedes estén pensando como organizaciones sin fines de lucro, de alguna manera son ejemplos de ellas. La principal diferencia entonces entre una organización que tiene fin de lucro y la que no lo tiene es justamente
cuál es la finalidad de ese ente. Algunos buscan retorno de su inversión y los otros están solamente buscando satisfacer una necesidad. Ahora vamos a ver otro aspecto para poder clasificarlas. ¿Cómo las podemos clasificar a las organizaciones por su formalidad, es decir, por su grado de orden normativo? Y también por la toma de decisiones, por cómo es la comunicación y cómo es el control. Y lo primero que aparece son las organizaciones formales. Le llamamos organizaciones formales a aquellas que tienen muchas normas, muchos reglamentos, tienen estructuras, tienen manuales, tienen organigramas, hay mucha rutina, mucho procedimiento, mucha estandarización, y eso es lo que los lleva a tener un gran equilibrio interno, como para decir, bueno, tenemos todo bajo control. Pero también están las organizaciones informales, de las cuales les voy a comentar enseguida, y siguiendo la formalidad, esto lo vamos a volver a ver en la unidad 5, distintos tipos de organizaciones formales. La más antigua conocida es la organización lineal o militar, después apareció Taylor con su funcionalidad, ya lo vamos a ver, las relaciones entre línea y staff, que también lo vamos a ver en extenso en la unidad 5, cuando yo organizo una organización por comités, esto es para las grandes empresas, o cuando tengo una estructura de tipo matricial, es decir, donde yo combino funcionalidad con procesos. Pero bueno, no se preocupen, simplemente es una enunciación. Les comentaba que por contrario imperio, las organizaciones formales están las informales. Son organizaciones que no tienen medios oficiales, todo lo contrario. La comunicación es bastante flexible, la toma de decisiones y el control también son parte habitual de cómo acostumbramos a hacer las cosas ahí, o sea, pero no hay ninguna plataforma, ninguna norma como, o reglamento o estandarización como veíamos en la forma. Entonces, volviendo al tema de las diferenciaciones, podemos pensar también en la centralización como un elemento de tipología. Es decir, voy a decir que hay organizaciones que son más centralizadas que otras. La centralización tiene que ver con, bueno, ¿quién decide acá? Y cuando vos tenés una organización muy empinada jerárquicamente y quien toma decisiones es solamente el número uno que está allá arriba del todo, bueno, evidentemente estamos en presencia de una organización centralizada. Tiene sus ventajas centralizar las cosas, básicamente el control, pero también tiene desventajas, como que nos estamos alejando de las soluciones a los clientes. Entonces, en ese equilibrio entre centralizar y descentralizar me parece que está el éxito de las organizaciones. O sea, no siempre conviene centralizar, no todas las funciones de una organización tendrían que estar centralizadas, sino que vamos a ver con ejemplos y con las prácticas que hay distintos grados, distintos modos de centralizar o descentralizar conforme a la complejidad o al ramo de la empresa. Entonces la descentralización pasa por cuando yo delego en mi cadena de mando lo que sea posible y para poder, digamos, estar más cerca del cliente. Yo les di ejemplos, una de las clases que tenía que ver con una obra social. Bueno, cuando los presupuestos están muy centralizados, hay un buen control, pero no estamos cerca del cliente. Si yo trabajo en una obra social, por ejemplo, y necesito hacer una intervención quirúrgica, y cuando voy a la sede local me dicen, bueno, espere que esto lo tengo que mandar a autorizar a Buenos Aires, y me demoran 10 días o una semana la intervención quirúrgica, evidentemente estamos en presencia de una organización centralizada, y eso dificulta la atención del paciente en el momento que lo necesita. Pero bueno, son ejemplos de distintos grados de toma de decisiones más o menos centralizadas. Por ejemplo, podemos combinar el lucro, la formalidad y la centralización. El lucro ya lo vimos bien, la formalidad también, y la centralización o descentralización, que es lo que acabamos de decir. Pensemos en una pequeña empresa que está formalizada, que quiere ganar plata y que además la autoridad generalmente es su dueño o su propietario. Es un tipo de organización. Otros son, por ejemplo, las que son formales, también quieren ganar dinero, pero ya no centralizan, sino que son descentralizadas. Eso lo usan, por ejemplo, grandes corporaciones con sus filiales locales. Hay otro tipo que son las que también tienen fin de lucro, son centralizadas también, pero son bastante informales. Esto ocurre muy a menudo con nuestras pymes locales. O sea, no tienen organigrama, no tienen estatutos bien armados, son generalmente sociedades de hecho o de familias. Y bueno, ahí lo que más se ve es la informalidad, pero las clasificamos dentro de las que son informales, fines de lucro y centralizadas.
Tenemos organizaciones que son sin fines de lucro formales y centralizadas, como por ejemplo el Ejército, la Policía, los ministerios y otras entidades del Estado, son bastante formales, no hay fin de lucro y muy centralizadas. Hay organizaciones sin fines de lucro formales y descentralizadas, las famosas ONG, organizaciones no gubernamentales. Mucho del trabajo allí está repartido para que llegue a las bases, entonces descentralizan, tienen estructura, tienen reglamentos, por ello son formales, y obviamente, como se sabe por definición, no tienen fin de lucro. Y hay organizaciones que son sin fines de lucro, informales y centralizadas. Y esto corresponde a un tipo de organización específico. Son grupos de personas por los cuales las personas consideradas como líderes, a la cual la siguen por su calidad de carisma, por su experto, por su poder de experto, por su prestigio, se reúnen de una manera informal para realizar a lo mejor alguna actividad específica, como reunir, por ejemplo, regalos para obsequiar a los niños pobres en Navidad, o reunir fondos para ayudar a una familia en dificultades económicas, o cualquier otro fin que tenga, en este caso sin fin de lucro, todos ellos, y se da la combinación entonces de la informalidad, la centralización en manos del líder y la no finalidad del lucro. Y tenemos también, para ir cerrando, y así podemos después retomar en otro momento, organizaciones que son sin fines de lucro, son informales y, a contrario imperio de las que vimos hace un segundo, descentralizadas. En este caso es gente que tiene un líder informal, pero lo tiene, delegan en sus colaboradores la capacidad de decidir, y de esa manera, por ejemplo, la idea de un líder que, siguiendo el ejemplo, reúne y obsequia regalos para la Navidad, y es un modelo a seguir, y es exportado a otros lugares y otras personas que hacen lo mismo, pero esas otras personas ya lo hacen con sus propias decisiones. Bueno, básicamente entonces lo que yo quería era cerrar un poco la teoría para apoyarlos en la lectura, y lo único que les recomiendo entonces es que sigamos en contacto con el tema página y podamos seguir en algún momento. Bueno, muchas gracias a todos.